Langosta Literaria. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es David Velázquez, soy editor aquí en Penguin Random House y en la cabina me acompañan Ana Sainz, la coordinadora del libro que vamos a hablar hoy, Vidas Desplazadas, la migración en México. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, David. Un gusto estar contigo y con Genoveva compartiendo la mesa. Un placer siempre, Ana. Y está también Genoveva Roldán, una de las coautoras del libro. Bienvenida, Genoveva. Muchísimas gracias. Buenos días a los dos, a Ana, a nuestra coordinadora. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Voy a presentarlas brevemente. Ana Sainz, además de coordinadora del libro, por supuesto, es titular de la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de la Defensoría Pública y, coordinadora de este libro que estamos publicando el año pasado en el sello de Debate. Y Genoveva Roldán, además de autora del artículo Dialéctica de las Migraciones Mexicana y Centroamericana en Estados Unidos, El Destino en Coyuntura, es miembro del Patronato de Sin Fronteras y Institución de Asistencia Pública e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Como ven, pues dos grandes especialistas en el tema que vamos a tratar hoy. Y quisiera comenzar precisamente por sentar las bases para esta conversación y que precisamente es el origen del libro, ¿no? Quisiera que nos dieran en algunas líneas, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de migración, ¿no? Porque hay fenómenos diferentes que lo atraviesan. Ya comentábamos hace un momento, Genoveva, fuera del aire. Pero bueno, recuperemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la migración? ¿En qué es diferente, por ejemplo, el desplazamiento interno del desplazamiento forzado, ¿no? Porque se atraviesan, pues, distintas razones de las que ya conversaremos. Pero bueno, ¿qué es en sí la migración? Que es el tema, pues, esencial de este libro, ¿no? Bueno, pues entendamos por migración de una manera amplia la movilidad humana. Desde que se fundaron las civilizaciones, las personas se mueven de un lugar a otro buscando alternativas, una vida mejor, agua, clima mejor. Creo que eso ha sido desde que sabemos cómo se forjan las civilizaciones, y en un mundo globalizado, pues eso no ha parado. Esto sigue siendo parte de la naturaleza humana, de cómo se forjan, digamos, los conglomerados, las ciudades, cómo se fue formando incluso los estados nacionales. Creo que hay gran parte de movilidad que viene por muchas razones, ¿no? Y podemos poner la guerra o podemos poner la adversidad, como decía yo, climática. Por muchas razones, las personas migran y ya, digamos, viéndolo en micro, pues migran por amor, migran por trabajo, migran por multiplicidad de razones. Y lo que buscamos es como entender de una manera amplia y completa lo que es la migración en la actualidad y cómo impacta de manera concreta nuestra región. Entonces, digamos, yo lo resumiría diciendo que la migración es una característica de las personas, es una característica de la civilización humana. Sí, y bueno, creo que buena parte del libro trata de concientizar sobre este tema, ¿no? Que la migración, como has dicho, es una parte esencial de la humanidad, incluso debería ser considerada un derecho humano, si es que no lo es ya, ¿no? Hay muchos prejuicios todavía alrededor de la migración y precisamente ahora quisiera preguntarte a ti, Genoveva. Ya Ana nos introdujo un poco al tema, nos ha dicho que es una cuestión natural, que es innato en la humanidad, la migración. Quisiera que nos respondieras desde cuándo comienza a considerarse como un problema, sobre todo en el caso de tu artículo, ¿no? Que tratas muy de cerca la relación entre México y Estados Unidos, ¿no? Sabemos que muchos años antes, incluso podríamos remontarnos quizá hasta Aztlán, ¿no? Hasta el tiempo de los mexicas, ¿no? Esta migración mitológica, ¿no? Desde Aztlán hacia Tenochtitlan, pero siempre ha habido un flujo constante de migrantes desde México hacia Estados Unidos, ahora desde Centroamérica también, de otras partes de Sudamérica. Pero ¿cuándo comienza realmente a verse como un problema, ¿no? ¿Cuándo comenzamos a hablar de la migración no ya como esta parte inherente a la humanidad, sino realmente como un problema político y social? Bueno, yo creo que teniendo como punto de partida las reflexiones de Ana, efectivamente, como ella ya lo señaló, las migraciones son parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, yo he insistido en los trabajos que tengo hechos al respecto, que no podemos hacer una tabla rasa y señalar que es lo mismo la migración, la que se da con el Homo erectus, cuando se mueve desde África al resto del continente europeo, o las que han sido porque se acabó algún fruto o se acabó el agua y la gente se tiene que mover. No pueden ser lo mismo estas migraciones que las migraciones que hoy estamos viviendo.
las migraciones que en la actualidad se vive, yo diría, ubicaría históricamente en el capitalismo, van a tener un contexto y condiciones diferentes. Para empezar, surgen los estados nacionales y los estados nacionales, conforme van evolucionando el capitalismo, van a establecer condiciones para la migración. Ya no hay una movilidad como la que hubo cuando surge el Homo erectus, insisto, en donde no había ninguna cortapisa, la gente se movía libremente, ¿no? Sin embargo, conforme avanza la humanidad, las migraciones van teniendo trabas para que se realicen de una forma libre. Y en este caso yo creo que es muy importante identificar que conforme avanzaron la conformación de los estados nacionales, que surgieron las visas, que surgieron los pasaportes, la migración ya no se da en las mismas condiciones. Yo tengo identificado que aún así en la primera etapa del capitalismo, cuando hay una fuerte migración de Europa hacia América, cuando se conforma este gran país que es Estados Unidos, pues aún a pesar de que hubo ciertas restricciones que se fueron poniendo en la isla Ellis, por ejemplo, aún así migraron una gran cantidad de gentes porque se estaba conformando una nación. ¿Cuándo pienso yo que las condiciones han cambiado un poco? Pues yo diría que o un poco o un mucho. Hace 40 años, desde 40 años para acá, la migración adquiere otro contexto y unas condiciones de gravedad, de violencia, de cortapisas para que esa migración sea de la forma más libre, en formas extremas. La xenofobia y el racismo se vuelve una caparazón de las condiciones en las que se dan estos movimientos. Gracias, Genoveva. Y aquí tocas un tema muy, muy importante, ¿no? Porque precisamente la migración, en los términos en los que nos lo estás contando, sobre todo en estos últimos años, está atravesada por xenofobia, por discriminación, ¿no? Esto es importante considerarlo porque tiene mucho que ver con el quién está migrando, ¿no? Y aquí vuelvo contigo, Ana, para que nos cuentes un poco sobre esto, ¿no? ¿Quiénes son estas personas migrantes, ¿no? Porque sabemos que hay familias completas, hay niños que migran solos, bueno, niñas, niñes. ¿Quiénes son las personas migrantes, ¿no? ¿Cómo podemos identificarlas estadísticamente incluso, ¿no? ¿Cuál es la mayor parte de esta población migrante, al menos en el caso de México, que es el que nos ocupa, ¿no? Me planteas una pregunta muy interesante porque justamente lo que no podemos es meter en un cajón a todos de quiénes son los que migran. La diversidad es muy grande. Y como bien lo ha dicho Genoveva, pues tiene 40 años que ha adquirido una característica diferente y que vamos a ir pudiendo identificar diversos y distintos grupos. Hay, digamos, pensando en la migración forzosa, la gente que no toma de una decisión libre para migrar de un lugar a otro, o libre por completo. ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa es ir a buscar trabajo y otra cosa es ir a buscar un trabajo para tener el mínimo vital para vivir, para sobrevivir. Eso, el margen de decisión es bastante limitado. O cuando estás huyendo de unas condiciones de violencia, de guerra, de una situación también de vida o muerte. Entonces, ahí es donde vamos a poder dividir a las personas y esas son como las categorías jurídicas. A unos se les llama migrantes, aunque, insisto, creo que la facultad de migrar libremente está acotada en el capitalismo como lo vivimos hoy en día. Y otras, las que tienen, digamos, este peligro inminente detrás, podríamos llamarles personas refugiadas porque cruzan una frontera internacional para tratar de salvar su vida, su integridad o su salud. Entonces ahí podemos hacer como dos grandes categorías, digámoslo así. Pero si hoy vemos en un movimiento masivo, pensemos en lo que está pasando en Venezuela, pues vienen claramente mezcladas. O sea, es muy difícil decirle a una persona, no, tú ponte de este lado porque tenías poquito de comer y quieres un trabajo, y tú ponte de este otro lado porque realmente un mafioso venía ya amenazando a tu hijo, ¿no? Algo así. Entonces, estas categorías cada vez son más difíciles de dibujar y tampoco podría yo caracterizar, a lo mejor hace 40 años, como bien dice Genoveva, eran más bien hombres jóvenes que buscaban fortuna, digamos, una mejor oportunidad laboral para mandar dinero a su familia y poder tener una subsistencia mejor. Y ahora lo que vemos pues son estos grupos familiares completos, se han rigidizado tanto las fronteras que es difícil que se den estos ciclos de migración circular que había hace más de 40 años. Ahora, en general, volver a cruzar la frontera se vuelve sumamente complejo y entonces muchas de las personas que salen de sus países lo hacen también
por razones de unificación familiar. Entonces, como puedes ver, es como un gran mosaico, es una diversidad y es muy difícil el que yo pueda contestar hoy quiénes son los que migran. Porque si vemos la composición demográfica, pues hay de todo. Hay mujeres y hombres están más o menos equilibrados, casi, digamos, a la mitad. Las últimas cifras, si no me equivoco, de OIM es un 54% contra un 46% de mujeres, 54 de hombres y 46 de mujeres. Es muy similar, está muy equilibrado. Hay niños, hay niñas, hay adultos mayores y las nacionalidades también son diversas. Obviamente siempre es más frecuente de los países vecinos y eso es una constante a lo largo del mundo. Uno se mueve primero al país vecino, pero ahora vemos también migraciones desde los lugares más remotos del mundo, ¿no? Entonces, esto que me preguntas es prácticamente imposible de responder porque no puedo decir quiénes son los que migran, pero con esto creo que te doy una parte del mosaico. Sí, y era una pregunta un poco con trampa, ¿no? Porque comenzaba diciendo justo que había mucho prejuicio, mucha discriminación atravesada, ¿no? Y ha respondido muy bien, justo, ¿no? Las personas migrantes pueden ser cualquier persona, ¿no? Y yo creo que cualquier persona hoy en día puede ser sujeta o está bajo la posibilidad de tener que emigrar por la razón que sea, desde razones personales hasta razones de violencia, por ejemplo. Y mencionabas algo muy, muy importante, que era sobre las causas, ¿no? Tú decías que mucho tiempo las causas, o una de las principales causas para la migración era precisamente el buscar una mejor vida, ¿no? El tener un mejor trabajo, mayores posibilidades para la familia. Y eso tiene que ver también con lo que nos has contado, Genoveva, con respecto a la relación con Estados Unidos, ¿no? Que sabemos que es uno de los países en todo el mundo que más migrantes reciben, ¿no? De hecho, México muchas veces, bueno, durante muchos años fue uno de los principales, pues, expulsores, ¿no? O más bien fuentes de origen, ¿no? De estas personas migrantes hacia Estados Unidos. Ahora se convierte también en un destino, como ya nos dijo Ana, para las personas migrantes desde Centroamérica, desde Sudamérica, ¿no? Y hay en Estados Unidos una relación, tú lo mencionas en tu artículo, de codependencia, la llamas, ¿no? Estados Unidos no quiere a los migrantes dentro de sus fronteras, ¿no? Los expulsa constantemente, pero aún así son esenciales para su economía, ya lo decías, ¿no? Para este capitalismo rapaz, ¿no? Que explota no solo los recursos, sino las propias vidas. Entonces quisiera que nos contaras un poco eso, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto entre el no querer a la gente de fuera, ¿no? Pero no poder tampoco existir o subsistir sin esta migración, ¿no? Pues sí, todo un tema, ¿verdad? Otra vez, partiendo de lo que ya señaló Ana, yo diría que haciendo un esfuerzo, y lo hace la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, nos insiste que todavía hasta la fecha casi el 70% de las migraciones tienen como causalidad la necesidad de encontrar un trabajo en otro país. Son migraciones laborales fundamentalmente. Después de ese casi 70%, pues hay otro margen de 30% en donde vamos a encontrar estas otras expresiones que van a ser las migraciones por cuestiones climáticas, las migraciones que buscan refugio o asilo y otras causalidades que podríamos también encontrar, que Ana las mencionó hace un rato y que algunos por ahí les dan más importancia de las debidas, pero pues es cierto que existen, las de por amor, entre comillas, ¿no? Entonces sí, es un abanico muy grande, pero hay veces, yo no sé si las sensibilidades son terribles. Yo soy economista y siento que hay una animadversión a decir que tienen causalidades económicas. No sé por qué. Yo a veces me lo trato de explicar que es porque pues, hay un pensamiento económico que es muy cuadrado, que es el ortodoxo, que es el neoclásico, que es el mainstream, en donde solo ve una cuestión de demanda y oferta, solo ve una cuestión, como si no estuviéramos hablando de seres humanos. Entonces yo entiendo ese rechazo a la economía en general, pero bueno, yo no ejerzo ese tipo de economía. Para mí la economía es una economía política, es que no puede estar separada la economía de la política, de la sociedad, en fin, ¿no? Entonces yo creo que en este caso lo que tú comentabas hace unos minutos es que algo que yo señalo en mi artículo y que siempre que tengo la oportunidad de hablar del tema lo menciono. Una frase que para mí es muy clave para entender las migraciones, que decían, los requeríamos como fuerza de trabajo, pero llegaron seres humanos. Ahí está la explicación de por qué se dan en el contexto en el que se dan las migraciones. Ellos requieren fuerza de trabajo además barata. No quieren cualquier fuerza de trabajo porque nada más hablemos que de estos 40 años que hemos mencionado, se fueron 12 millones de mexicanos. Estamos hablando del sistema migratorio más importante del mundo.
No es cualquier cosa. Yo siempre también que hablo del tema digo, cuando hablo del sistema migratorio México-Estados Unidos no es por chauvinismo, no es porque yo sea mexicana. Hablo de porque es el más importante de todo el mundo, por sus aspectos históricos, culturales, raciales, todo lo engloba el sistema migratorio México-Estados Unidos, porque además en últimas fechas también hay un crecimiento muy importante de la migración altamente calificada, ¿no? La que se dirige a generar conocimiento, nuevo conocimiento y demás. De tal manera que hablamos de un sistema migratorio muy importante en donde esta fuerza de trabajo no nada más es cualquier fuerza de trabajo, sino que es una fuerza de trabajo muy barata y altamente calificada. Yo siempre también hago de un lado ese criterio ortodoxo de que es que no son calificados. Y entonces yo les digo, a ver, yo te invito a que cortes la cereza sin tronchar en la rama, ¿no? Si necesita una especialización en conocimientos, claro que sí, o ponte a planchar 3 docenas de camisa en 1 hora porque tienes que cobrar $8, a ver si lo vas a poder. Es trabajo calificado. Lo que pasa es que en el capitalismo se menosprecia, o ve a recoger la basura, ¿no? Que no te estemos llenos de basura. Pues no, esos son los trabajos que hacen ellos, los trabajos de las 3D, decimos nosotros, los trabajos sucios, difíciles y peligrosos en inglés. Entonces el capitalismo necesita esa fuerza de trabajo. Y aún aunque se vayan como refugiados, se van a ir a insertar al mercado laboral de Estados Unidos, porque el hecho de que los reconozcan como asilados o refugiados no es porque los van a mantener. O sea, van a tener trabajo, van a tener que insertarse al mercado laboral de Estados Unidos, que sigue teniendo déficit de fuerza de trabajo. A pesar de todos los pesares, bueno, tienen problemas demográficos, tienen problemas culturales y requieren de esta fuerza de trabajo. Gracias, Genoveva. Creo que es importante tu respuesta porque nos habla de otro tema subyacente, ¿no? Que no hemos tocado, que es la desigualdad, precisamente, ¿no? Si algo sabemos es que el capitalismo genera desigualdad, genera alienación, ¿no? Tú lo decías, queremos trabajadores, no queremos seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo contigo, Ana, para que nos cuentes un poco también sobre las condiciones en las que se reciben estos migrantes, ¿no? Sobre todo en México, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que atraviesan? ¿Cuáles son incluso los mecanismos de protección que puede haber para recibirlos? Porque sabemos que las condiciones en las que llegan no son nada fáciles, ¿no? Incluso en los propios centros de detención migratoria, ¿no? Que supuestamente están para auxiliar, para solventar un poco estas deficiencias, ¿no? En sus derechos, y muchas veces terminan revictimizando a estas personas migrantes. Pues es muy triste porque las condiciones en las que migra la gente son demasiado precarias. Una situación, sí, casi inimaginable que las personas puedan sobrevivir en ese tipo de precariedad. Digo, y por poner un ejemplo, acabo de estar en la orilla del río Suchiate, por donde entra mucha gente desde en el sur del país. Y sí, es un campamento completamente improvisado, en donde me gustaría poder decir que la gente está en situación de calle, pero están en situación de tierra. O sea, es una precariedad total y estamos hablando de que son mamás embarazadas con bebés, una situación muy dramática. Y además de personas que a lo mejor, David, a lo mejor en 10 años, una persona venezolana que está en esa condición, nunca le hubiera pasado ni remotamente por la cabeza que iba a tener que salir de Venezuela simplemente para poder comer. Así de dramático es. Y esa es la condición en la que te las encuentras. Tal vez vienen de atravesar esta selva del Darién, que además, no sé, a mí me llama la atención una vez que platicando con mi papá, le digo, sí, porque vienen caminando por el aire y me dicen, no, eso es imposible. Yo he ido a esa selva y no se puede caminar. Digo, pues así vienen y yo creo que hasta antes de sacar la foto del New York Times, las famosas fotos del Darién, la gente no lo hubiera pensado. Ni siquiera aparece así en el mapa que uno puede consultar en la computadora como el camino que uno pueda tomar, porque no lo hay, no existe. Y esas eran las barreras que decía Genoveva, antes de los estados-nación, estaban este tipo de barreras naturales, que incluso esas las sorteaban las personas, ¿no? Por lugares congelados, por lugares totalmente inaccesibles. Pero ahora, aparte de esas, están las barreras de los estados nacionales. La barrera que te implica una visa, la barrera que te implica un muro militar, la barrera que te implica un muro físico, la barrera que te implica una burocracia, la barrera que te pone el crimen organizado. Y entonces, ahora estas personas que llegan en situaciones completamente precarias se van topando con esas barreras. Entonces, para migrar necesitas un poco de recursos.
La gente más pobre ni siquiera puede emigrar. Entonces, los pocos recursos los vas dejando en el camino para superar estas distintas barreras. Entonces, cuando muchas de las veces los topamos en un albergue, en una estación migratoria privados de la libertad, los encontramos en situaciones muy precarias. En general, no tan precarias de salud, digamos, como de enfermedades graves, porque en general nos topamos gente saludable y joven, pero deteriorados por el transitar, por el sol, por las enfermedades respiratorias, por algo gastrointestinal, digamos, por la precariedad del entorno. Eso es más o menos la situación que vemos cuando llegamos a platicar con gente de una llamada caravana o en un albergue o en una estación migratoria. Gracias, Ana. Pues como vemos, es un problema complejo, ¿no? Necesita un análisis económico, ya lo dijiste, Genoveva, un análisis político también, social. Ya para ir redondeando este tema, porque nos acercamos al final del podcast, quisiera preguntarles a las dos, comenzando contigo, Genoveva, ¿qué haría falta para poder resolver o para comenzar a atender este problema migratorio en los términos en los que ya los hemos comentado, ¿no? ¿Qué hace falta en términos económicos, en términos políticos, en términos culturales incluso y sociales, en tu opinión? Bueno, empezaría comentando que quisiera dar una entrada antes de poder aterrizar una idea sobre qué hace falta hacer. Creo que, además de lo que ya nos señala Ana sobre esas condiciones del tránsito, acaba de salir hace una semana unos datos de la OIM sobre que el año 2023 ha sido el más mortífero registrado para la migración. Se habla de que hubo alrededor de 8.600 personas muertas en el tránsito migratorio. O sea, no nada más están en esas condiciones, sino que mueren. ¿Cuál es la ruta más peligrosa? Pues la ruta más peligrosa es la que está por Islas Canarias, entre la migración que se está dando desde África hacia Europa. Y yo quisiera señalar que, bueno, esto ha tenido mucha difusión, se ha hablado mucho de esta nota, pero también hay otra nota de estas semanas que creo que es central. En Arizona hay una propuesta de ley para que sea legal matar a un inmigrante. O sea, regularmente yo puedo decirte que de la bibliografía que está saliendo sobre la migración se centran más en el tránsito y no es poca cosa. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues estoy dando el dato, 8.600 personas muertas. Claro que urge una atención en eso. Yo centro más mi atención qué pasa en el destino. Y aquí está un dato que yo estoy queriendo darles, que se legalice, que sea totalmente, con todo bajo derecho, matar a un inmigrante si atraviesa por tus tierras en Arizona. O los datos sobre las esclavas en Nueva York, las esclavas sexuales en Nueva York, o las condiciones que podemos rescatar de lo que pasó con la pandemia, de cómo estuvieron sobrerepresentados los migrantes, las muertes de los migrantes y de los contagios en Estados Unidos, las condiciones de explotación en las que viven en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué falta hacer? Cambiar el sistema. Cosa fácil. Se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil, porque para empezar, si entendemos que este es un fenómeno global, pues entonces tendremos que partir de señalar que hace algunos años yo conocí a un abogado muy reconocido, el doctor Jorge Madrazo, cuando decía, es que a nivel internacional tenemos, y fíjense, estoy hablando de hace casi 20 años, tenemos el sistema jurídico más avanzado que ha tenido la humanidad para la protección de los derechos humanos de los migrantes. Si eso lo agregamos, eso me lo dijeron hace cuántos años, ya les digo, ¿no? Si ahorita vemos la propuesta de Naciones Unidas de una migración segura y ordenada, todo desglosado, las cosas que ha sacado la OIT, existe un sistema jurídico vasto. O sea, el problema es jurídico desde mi punto de vista en general, ¿no? Claro que hay que hacer acotaciones. Algunos colegas insisten en México, el artículo 33 tiene que desaparecer. Lo firmo. ¿Cómo le hacemos para que desaparezca? Pero bueno, para mí ni siquiera es el problema más grave que hoy vive la migración. Pero ¿hay cosas jurídicas que hacer? Sí hay cosas jurídicas que hacer. Pero el problema es de tal nivel de complejidad en donde los estados nacionales se niegan en absoluto a cambiar sus políticas migratorias. Se niegan rotundamente, y sobre todo los países que las reciben, los países de destino, los países desarrollados, ya sea Europa o sea en este caso Estados Unidos, se niegan a cambiar sus políticas migratorias.
Para ellos es muy redituable la migración en todos los sentidos. Económicamente ya dijimos por qué, pero políticamente pues son los chivos expiatorios. Hoy vimos toda la discusión en Estados Unidos entre Biden y Trump. ¿Y cuál es el tema que se discute? Pues el migratorio, porque es que el que da más votos. O el artículo que les decía de este colega que para lanzarse en contra de la 4T, pues toma el tema migratorio para poder lanzar. Y tiene elementos para hacerlo. Bueno, pues sí, quizás sí lo tiene que hacer. Tiene elementos, pero manipula todo para poder atacar a una política a través del tema migratorio. ¿O qué se hizo en Gran Bretaña con el Brexit? ¿Cuál fue el tema que articuló para que Gran Bretaña se saliera de la Unión Europea? El tema migratorio. Sí, es muy redituable. Es muy redituable porque además, ¿quiénes son los responsables de los problemas sistémicos? Los migrantes. Ellos son los que llegan y quitan empleos, son los que llegan y quitan sector salud, son los que quitan viviendas, son los que generan problemas de transporte. Entonces, ¿por qué cambiar de política? ¿Qué es lo que tendría que hacer para que cambiaran de política a ellos? Si todo les beneficia con la migración. Los explotan a como les da todo el gusto. No sé cómo más insistir, pero es altamente benéfica para los países Son la base de la pirámide, ¿no? Son la base de la pirámide, ¿no? Entonces, ¿qué habría que cambiar? Pues el sistema, ¿no? Se dice fácil, no sé si me entiendan la ironía. Claro, sí. Pues es que es un problema muy de fondo. Luego se dice mucho, es que son problemas estructurales, pero ¿qué es para ti estructural? Ya también hay tantas malas definiciones de los conceptos, estamos perdiendo tanto el idioma que ya no sabemos ni qué es estructural. Estructural es esto, es sistémico. ¿Y quién lo va a cambiar? ¿Andrés Manuel López Obrador? Se tuvo que someter a las políticas de Estados Unidos cuando Trump le dijo que si no hacía tal cosa, que se convirtiera más en la frontera vertical, que ya lo era desde Calderón y desde Peña Nieto y toda la historia del capitalismo en México ha sido así. México ha sido el contenedor de la migración. Y cuando Andrés Manuel intentó tener una política mínimamente soberana, ¿qué le dijeron? O lo haces o te pongo 20% de impuestos a los aranceles. ¿Qué tuvo que hacer? Ceder, ¿no? Ceder. No, tuvo que cambiar su política. Entonces, ¿y cuáles eran las amenazas? Pues eran amenazas muy graves. ¿Quiénes lo iban a apoyar? ¿Los mexicanos que estamos aquí? ¿Que también son xenófobos y racistas? ¿O la otra parte que sí somos solidarios con la migración? En fin, son problemáticas muy serias. Yo, desde mi punto de vista, ¿qué habría que hacer? Y con eso concluyo. Atacar el problema desde los países de origen. Yo creo que si hay una cosa importante que hacer es crear conciencia. ¿A quién le beneficia que se vayan? Yo en el artículo de este maravilloso libro que coordinó Ana, pues insisto, pues el que se beneficia es el capital del país de origen y el capital del país de destino. Porque se van, se vuelve una válvula de escape, una olla express, entonces se van y ya no le generan problemas en el país de origen, se van a generarlos, entre comillas, que eso es lo que dice el sistema, a otra parte, ¿no? Entonces yo creo que no se tendrían que ir, tendría que existir el derecho humano a no migrar. Así como existe el derecho humano a migrar, tendría que existir el derecho humano a no migrar. Que en los países el país donde tú naciste, donde están tus amores y tus odios, no tuvieras que irte de él. Pues gracias, Genoveva, por tu respuesta. Como decía, nos dejas con muchas más preguntas para seguir esta discusión. Ojalá tuviéramos más tiempo para poder seguir esta conversación. Vuelvo contigo, Ana, entonces, para que nos cuentes desde tu punto de vista qué haría falta para solventar esta situación. Y bueno, si quisieras también ahondar un poco en lo que nos ha contado Genoveva al respecto. Pues yo coincido completamente. El sistema capitalista tiene una parte en donde se vuelve muy cruel, digamos, con la base de la pirámide, como lo decías hace rato, ¿no? Hay una autora nigeriana que dice algo muy interesante, porque dice, los migrantes, las personas migrantes son el canario que está dentro de la jaula que metemos a la mina, con esta analogía que usaban los mineros para ir bajando hasta donde permite el oxígeno. Ese es el límite en donde están estas personas, que es prácticamente en trabajos precarísimos, en esclavos, como decía Genoveva, las 3Ds, ¿no? Peligrosos, sucios. Y ahí es donde tenemos que voltear como muy seriamente, porque si queremos en algún momento nivelar esa terrible desigualdad, es a las personas que tenemos que voltear a ver, porque los siguientes eslabones somos los demás. Entonces, creo que por eso tiene lógica, y ahora ya voy a hablar desde las materias que conozco, que es el derecho, tiene mucha lógica que los derechos humanos
son de la misma jerarquía y son interdependientes unos de otro. Entonces pensemos, si lo que pierdes es tu derecho político, que son los derechos a votar, ser votados, a ser considerado como un nacional de un país de más, eso es lo que vamos a ver que no se les reconoce a las personas migrantes en todos lados. Y eso hay una pata coja de los derechos humanos. Y eso los coloca en una situación de muchísima desventaja. ¿Por qué? Porque no le importan ni al país del que salen ni al país al que llegan, porque no van a ejercer estos derechos. Y como bien dijo Genoveva, se salen de un país donde están causando problemas, que se vayan a otro en donde van a estar acotados porque no tienen estos plenos derechos, ¿no? Y se vuelven una mano de obra barata, si no es que esclava, viven en condiciones muy precarias. A la economía de donde salieron, pues le conviene porque pues prácticamente viven de las remesas, ¿no? Lo que es Honduras, El Salvador tienen un gran Producto Interno Bruto por parte de las remesas. México no canta mal las rancheras también. Entonces, creo que esto nos hace ver cómo este sistema tan injusto está como recargado en las personas que están en una situación más vulnerable y de más indefensión. Y sí, yo coincido con Genoveva, lo ideal sería cambiar este sistema, pero en lo que lo cambiamos, las personas ya están aquí. Entonces tenemos que pensar en soluciones, tenemos que pensar en que vale la pena como levantar la voz por estas personas, porque como digo, los abusos después van hacia los que siguen. Nunca va a ser suficiente. Entonces, creo que para vivir en bienestar, para vivir en un lugar, digamos, apto para todos y todas las personas, pues tenemos que pensar en este tipo de soluciones compensatorias, digámoslo así, que puedan como igualar a las personas. Y es muy frecuente que te digan, es que, por ejemplo, ¿por qué van a tener derecho a un programa social universal, ¿no? Como la tarjeta de bienestar si eres adulto mayor o una persona con discapacidad, si no son nacionales. Pues porque lo que queremos es todos vivir en un estado de bienestar, todos vivir con un mínimo vital para todas las personas que vivamos en México, no importa de qué nacionalidad sean. Si no los vacunamos de COVID solo porque son extranjeros, pues nos van a empezar a contagiar a todos los demás. No tiene sentido desde un punto de vista de salud pública. Creo que por ahí tenemos que pensar porque es frecuente el que te digan, es que si yo les doy, le estoy quitando a un mexicano, le estoy quitando. Al contrario, estamos generando bienestar para todas las personas. No podemos seguir cerrando los ojos. Las personas migrantes aquí están. Y lo ideal es lo que dice Genoveva, arreglar las situaciones en los países de origen. Pero en lo que eso sucede, ¿qué va a pasar con tantas personas? Tienen que incorporarse y tienen que sobrevivir con sus propios medios. Entonces ahí es donde podemos, digamos, encontrar lo que para mí es como lo más esperanzador, que son las políticas a nivel ciudad, a nivel micro, a nivel barrio, a nivel... O sea, si vamos como entendiendo más los datos y entendiendo más la demografía y la economía que impacta a estas poblaciones, pues vamos a poder encontrar que sí hay algunas soluciones a nivel micro. Lo ideal es esto macro y cambiar el sistema. Lo veo un poco más complicado. Claro, y creo que para eso son muy útiles libros como este, ¿no? Que precisamente nos ayudan tanto a entender las diferentes complicaciones que están en un problema pues de tal magnitud como lo es este, las cuales ya hemos comentado hoy, pero también para hacer conciencia entre el público no especializado sobre estos temas, ¿no? Al final tú lo decías, ¿no? De lo que se trata es del bienestar y de la vida digna de estas personas que están en situación de migración, ¿no? Garantizar sus derechos humanos simplemente porque eso es lo que son los derechos humanos, ¿no? Porque son abiertos a todas personas, ¿no? Porque todas las personas merecen vivir una vida donde tengan un techo, donde tengan alimentación, donde tengan derecho a la salud, al desplazamiento, en fin, ¿no? Entonces, ya nada más para terminar con esta charla,
Cuéntanos, ¿no? ¿Qué esperas lograr con este libro? ¿Cuál es la utilidad que puede tener precisamente para las personas que no están tan familiarizadas con el tema, que quieren acercarse a él? Un poco por qué escribiste el libro y cómo esperas que sea recibido por las personas que nos escuchan, por las personas que van a leer este libro. Pues yo lo que esperaría es, creo que romper muchos prejuicios y romper muchas falta de comprensión que hay sobre la migración. Es curioso, pero yo no acabo de entenderlo, pero lo tenemos en nuestras narices y no queremos verlo. La gente como que se niega, se resiste a verlo, más allá de la crisis, más allá de, híjole, vi muchísimos haitianos por aquí, por la Ciudad de México, y son muy distintos a nosotros y hablan diferente, y todos son negros. Y es tremendo porque las personas como que se niegan a entender y a complejizar un poco la situación. Yo creo que lo que busco con el libro es amplificar estas voces que a mí me ayudaron a entender qué es lo que pasa y por qué es tan complejo atender los casos de personas migrantes y refugiadas. Creo que eso es el propósito principal. Yo creo que mitigar la curiosidad que puede sentir cualquier persona por el asunto, entender un poco de qué va los datos demográficos, los datos económicos, para tratar de romper esos prejuicios y entender que no nos sirve dejar a estas personas apartadas, segregadas y en una situación tan crítica. Creo que esa es la apuesta, que perdamos el miedo a hablar de migración y que abordémoslo en su dimensión real de toda la complejidad que puede implicar. Esa es la intención, y que pueda llegar pues a todas las personas que tengan un poco de curiosidad y que no estén conformes con este sistema injusto en el que vivimos. Pues ahí lo tienes. Creo que no hay mucho más que agregar, Ana. Lo has dicho muy, muy bien. Así que los invitamos a leer Vidas Desplazadas, la migración en México, coordinado por Ana Sainz y con la pluma de 20 expertos y expertas en estos temas que precisamente, como dice Ana, nos ayudan a entender el problema desde sus distintos aspectos, desde todas las complejidades que lo atraviesan. Para cerrar, nada más quisiera, pues por supuesto, agradecer a Ana y a Genoveva su participación en esta charla. Los invitamos de verdad a leer este libro, no se lo tienen que perder si están interesados en este tema. Y voy a cerrar con 3 recomendaciones extras si quieren conocer un poco más sobre el tema, si es que ya leyeron Vidas Desplazadas, ojalá que sí. Tenemos en primer lugar Vidas sin Fronteras, 51 historias para derribar los muros, de Anuska Angulo y Yaisa Santos en Alfaguara Infantil. Son biografías de migrantes célebres como por ejemplo Celia Cruz, Nikola Tesla, que demuestran que la migración es tan natural como respirar y que precisamente nos ayudan en este sentido a la concientización del problema, ¿no? De que es un problema, pues, o más bien lo vemos como un problema, pero que es un derecho tan natural precisamente como movernos, ¿no? También tenemos en debate Los muros de aire y otras crónicas de la frontera, de Yael Weiss. Son precisamente 5 crónicas literarias que nos ponen en los zapatos de las personas migrantes, nos ayudan a conocer sus motivaciones, sus experiencias, sus sueños. Y por último tenemos también Migración e Intolerancia de Humberto Eco en Lumen, publicado en 2020, una colección de charlas precisamente de Humberto Eco sobre racismo y la intolerancia. Así que pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Con esto llegamos al final de este episodio de Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Genoveva. Agradecemos también, por supuesto, a Jobat Cortés y a Diana López, que estuvieron en la producción, y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.